Hola, 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 hola amigos. Una feliz mañana para todos ustedes. Una vez más estamos aquí detrás de la pantalla para hacer la meditación del día de hoy. El Salmos 81, ¿sí? Un salmo de 16 versículos. Un salmo que nos habla acerca de un Dios libertador, ¿sí? Pero aquí el salmista David nos hace hincapié algo muy interesante, que Dios se convierte en nuestro Salvador cuando nosotros nos convertimos en oidores. Mientras no seamos oidores, entonces no podremos ser salvos. Y vamos a ver con más detalle cómo es que eso en cada versículo nos coloca una vez más con el propósito de que tú y yo podamos aprender de las lecciones de la Biblia. ¿Para qué? Para poder hacer su voluntad. Porque en estos tiempos, ¿sabes? En estos tiempos no todos están oyendo la palabra de Dios. No todos están oyendo al pastor. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús. Porque hay ovejas que no van a oír la voz de Jesús. Por eso es que el salmista, el tema del día de hoy en el Salmo 81 habla de eso. De un Dios libertador, pero de un Dios libertador ¿de parte de quién? De aquellos que oyen su voz. Aquellos que no oigan su voz, Dios no los va a liberar. ¿Cómo Dios puede liberar a alguien que no conoce su plan? ¿Cómo Dios puede liberar a alguien que diariamente le está hablando, pero que no lo obedece? Imposible, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te digo, voltea hacia la derecha y tú no me oyes, pero te estás yendo hacia la izquierda, hacia el precipicio. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hoy vamos a ver en el capítulo 81. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por este estudio que nos regalas. Que tu Santo Espíritu, Padre, esté con nosotros. Bendice este estudio y que tu Santo Espíritu sea el Maestro por excelencia, que nos instruya, que nos enseñe, Padre, y usted pueda bendecir a cada una de las personas, abrirle la mente, el corazón, y que tengamos el entendimiento necesario y suficiente para poder aceptar tu voluntad mediante tu palabra. Quédate con cada uno de nosotros y acompáñanos, Padre, en este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ahora sí, aquí está la palabra de Dios. Como te venía diciendo, ¿qué tan importante es oír la palabra de Dios? Sí. Yo quiero comenzar este estudio del capítulo 81 para poder entender que es muy necesario oír la voz de Dios. ¿Por qué es muy necesario oír la voz de Dios? No solamente lo dijo el salmista acá, y aquí el salmista lo comienza a poner más a detalle en qué consiste. Pero yo quiero abrir el libro de Apocalipsis para que veas cuál es el propósito de Dios en la vida de sus hijos que van dirección camino a la Canaán celestial. Es tremendo. El libro de Apocalipsis capítulo 1, el versículo 3 lo voy a leer. Observa bien, porque es necesario en estos tiempos oír la voz de Dios. Dice la palabra de Dios. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Mira, acá hay el término bienaventurado. O sea, que cualquiera no es bienaventurado, cualquiera no es gozoso, cualquiera no es feliz, cualquiera no se deleita de la vida cristiana. Hay muchos que ven la vida cristiana como una carga, como una obligación. Llega el sábado y dicen, hay que recibir sábado. Uy, tenemos que hacer arreglos, tenemos que limpiar. Ay, ¿quién va a estar limpiando el día viernes? ¿Quién va a estar planchando? O
O sea, hay gente que reniega en el día de la preparación. Por eso que esas personas que están renegando y que hacen las cosas como si fuese una carga es porque no tienen el gozo, no tienen lo que dice aquí el apóstol Juan, bienaventurados. No son bienaventurados, ¿por qué? Porque dice, el que es bienaventurado, ¿qué dice? El que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Bienaventurados, ¿vosotros quiénes son? Los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía. ¿Te das cuenta? Y eso no es todo. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita. ¿Ah? ¿Quiénes son bienaventurados? Los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras que en ella está escrita. Interesante. No es necesario solamente oírla. No es necesario leer, sino lo que es necesario, lo que está diciendo Cristo Jesús por medio del apóstol Juan, es que esa teoría tiene que ser llevada a la práctica. Que ese conocimiento, si no transforma nuestro corazón, ese conocimiento no sirve. No sirve. Porque todo lo que Dios coloca en tu mente y en tu corazón es con el propósito de transformar. Es con el propósito de cambiar tu vida, de cambiar mi vida. Porque si el propósito de Dios no fuese cambiar nuestro carácter, nuestra vida, pues estaría por demás. ¿Por qué? Porque si el propósito de Dios no fuese cambiar nuestro carácter, ¿de qué sirve haberlo conocido? Porque la idea es que Dios transforme. Y si seguimos siendo las mismas personas, entonces, ¿dónde está el sentido de haber conocido a Jesús? Por eso, las personas que van a ver a Jesús, sed santo como yo soy santo, dijo Jesús. Sí. Porque sin santidad nadie verá a Dios, dice la Biblia. Entonces, una persona que tiene un corazón transformado, un carácter reformado, es aquella persona que ha guardado todas las palabras que están escritas acá. Y cuando dice guardado en el corazón no quiere decir que cumplirlas. Guardarlos quiere decir que estén reproducidas en nosotros de forma natural. Lo haces automáticamente, así como tú y yo respiramos, es de forma natural lo que respiras o tú piensas para respirar. Ya me levanté, tengo que respirar. No, tú caminas, haces tus actividades y sigues respirando, no piensas, de manera natural respiras. Por eso es que nosotros, igual, de manera natural tenemos que reproducir el carácter de Jesús. Y no colocar en la mente, uy, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, porque si no, no soy un buen cristiano, no estoy haciendo la voluntad de Dios. No, vivir así, esa vida, es vivir en el estrés. Por eso es que es muy interesante que uno pueda hacer la voluntad de Dios, no como una camisa de fuerza, que si no lo hago no soy un buen cristiano, no. Una actitud natural. ¿Y cómo se consigue eso? Dios nada más lo puede hacer. Jesús nada más lo puede hacer. ¿Y por qué necesitamos ser transformados, ser renovados? Ahí está la última partecita. Porque el tiempo está cerca. Apreciados amigos y apreciadas amigas, la palabra de Dios en el capítulo 81 nos va a hablar de eso, a detalle. De un Dios libertador, pero ¿para quiénes? Para aquellos que oyen la palabra de Dios. Porque el tiempo está cerca. Y mientras más cerca está el tiempo, más tenemos que oír
a Dios. Nuestro oído tiene que ser más sensible a la voz del Espíritu Santo, más sensible, no resistirse mucho, obedecer, escucha y obedece. Sí, porque la oveja oye la voz del pastor. Ahora sí, comencemos con el versículo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en estos 6 primeros versículos vamos a ver un himno de una alabanza hacia Dios como una introducción a lo que Dios hace por todas las criaturas. Presta bastante atención y tienes que estar con tu Biblia. Versículo 1 dice la palabra de Dios: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tocad el pandero, el arpa que deleita y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra diestra solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio de José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí un lenguaje que no entendía. Interesante. El versículo 1 hasta el versículo 5 nos habla de la actitud que nosotros debemos tener hacia Dios. ¿Y cómo? ¿Por qué debemos tener esa actitud? Porque Dios se manifiesta hacia nosotros. Y nos habla y nos repite el versículo 1, el versículo 2 de un gozo, de que debemos de gozarnos cuando nosotros buscamos a Dios, cuando queremos alabarlo, cuando vamos a ir a la iglesia me tengo que gozar de Dios, cuando voy a hacer la obra misionera me tengo que gozar de Dios, cuando voy a ir a predicar tengo que gozarme de Dios, tengo que sentirme contento. Yo no tengo que salir a predicar porque el pastor diga, bueno, hoy es el primer sábado del mes, toca obra misionera, yo soy el MIPES y todos tienen que salir a predicar. Y como el pastor dijo o como el hermano de iglesia dijo, entonces tengo que hacerlo. Porque si no voy a las 2 de la tarde el día sábado, todos van a hablar mal de mí. Y entonces voy a hacer la obra misionera porque tengo miedo de que los demás hablen mal de mí. ¿En eso consiste la vida cristiana? No. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que hay que sentirnos gozosos. ¿Cuándo? Voy a leerlo nuevamente, el versículo 1, el versículo 2. Dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Cantad con gozo a Dios. Cantad quiere decir que cuando tú hagas algo por Dios, cuando tú hagas algo, tienes que hacerlo gozándote, sintiendo alegría. Verso 2. Entonad canción y tocad el pandero, el arpa que deleita y el salterio. ¿Te das cuenta? La actitud que uno debe tener cuando hace algo en favor de Dios. No es hacerlo por hacerlo. No es que, pues lo tengo que hacer. O tengo que hacer mis preparativos para el sábado. O tengo que recibir el sábado. Rápido, ya va a ser las 6. No, o sea, tiene que ser una espera. Esperar el momento. Ya, esperar sentaditos, los 2, los 3 de la familia sentaditos, mirando ahí detrás de las cortinas, cuando el sol se está ya oscureciendo, ya se está oscureciendo el día, ya es hora de recibir el sábado. Esa actitud de espera, de que ya vamos a recibir el sábado, ya está llegando. ¿Me dejo entender? Es la actitud.
Y el versículo 3, 4 y 5 nos habla de cómo es que Dios se manifiesta hacia nosotros por medio de su palabra, por medio de todo lo que nos pueda pasar. Porque Dios en su palabra, en el principio, cuando creó esta tierra, la Biblia dice que Él descansó de toda su obra en el séptimo día. Que el día sábado descansó. Y ese día sábado Él lo bendijo y lo santificó. Y en la Biblia no hay otro registro que señale que Dios haya bendecido y haya santificado otro día. No lo registra. Y este registro se da antes de que Dios se revelase a Moisés en el monte Sinaí dándole las tablas de los 10 mandamientos. Mucho más antes. Muchos piensan y dicen que esto del cuarto mandamiento era para el pueblo judío. Pero el pueblo judío no existía. No existía el pueblo judío cuando Dios creó los cielos y la tierra. Solamente estaba Adán y Eva, que no pertenecían a ninguna iglesia. Que no pertenecían a una iglesia para decir esta es la iglesia, ¿no? Ellos eran criaturas creadas por Dios. Sí. Por eso, cuán importante es entender que este mandamiento fue instaurado en el Edén, en el principio, después de haber sido creados todos los cielos y la tierra. Por eso, apreciado amigo y apreciada amiga, aquí el versículo 3 dice: tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. ¿Cuándo es el día de nuestra fiesta solemne? Te hago yo esa pregunta. El sábado. El sábado para nosotros hoy es la fiesta solemne. Mientras estemos en esta tierra, el sábado es el día más esperado. Mientras estemos en esta tierra, el sábado es un día de reclutarnos al 100% con Dios. Sentirnos entrenados, colocar todos nuestros pesares, nuestros estrés, nuestra preocupación, colocar todo eso afuera, fuera de nuestra casa. Ya el día domingo, lunes, martes, ya vienen los problemas, pero este día sábado, exclusivo para mí, Dios. No puedo permitir yo que otra cosa interfiera, sea un intruso en el día sábado. No puedo permitir que una llamada, no puedo permitir que el trabajo, que nuestras actividades seculares, otro tipo de responsabilidades pueda interferirse en mi relación con Dios. El sábado es exclusivo. El sábado es íntegro para nuestro Dios. El sábado es una reunión exclusiva con el Creador, con el Rey de Reyes. Sí, con aquel que nos va a liberar. Por eso es que en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, el sábado es la fiesta más esperada por todos. Y como es la más esperada, pues esperamos al autor. ¿Y dónde está el autor? Aquí está, en su palabra. Por eso que este día, sábado, tenemos nosotros un encuentro con Jesús. Y ese encuentro de Jesús tiene que ser permanente. Ahora sí, hoy sábado me arrodillo más horas. Hoy sábado medito más la palabra de Dios. No es que sábado duermo más, descanso más. No, en eso no consiste el sábado. El sábado consiste en encontrarnos más con Jesús. Porque posiblemente en el resto de días no podemos hacerlo como debería, pero el sábado no hay pretexto. Porque el sábado no hay otro tipo de actividad que podamos tener. Y por eso es que debemos de gozarnos. Y la fiesta que hoy nosotros esperamos diariamente
es esa fiesta del día sábado. Y apreciados amigos y apreciadas amigas, el sábado, cuando Cristo venga, será una fiesta eterna. Porque en el cielo todos los días serán sábados. Y cuando digo que todos los días serán sábados, me estoy refiriendo a la actitud nuestra. Que todos los días vamos a adorar a Dios. Todos los días vamos a estar delante de Él. Diariamente Jesús nos va a enseñar. Diariamente vamos a escuchar su voz. Así como lo hacía con Adán y Eva. Diariamente Él se paseaba en el huerto del Edén. Él estaba allí enseñándoles, instruyéndolos. Así es, apreciados amigos y apreciadas amigas. Vamos a leer ahora el versículo 6. Dice la palabra de Dios: aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Mérida. Estos dos primeros versículos del segundo bloque nos está hablando acerca de un Dios que coloca situaciones. De un Dios que permite que las circunstancias difíciles lleguen a nuestra vida. Pero ¿para qué permite Dios que las circunstancias difíciles lleguen a tu vida y a la mía? Para liberarnos. No hay otra manera. El único propósito que Dios tiene para utilizar, porque Dios no lo coloca, Dios no genera la situación difícil en tu vida. Pero lo que sí, Dios utiliza esa situación que viene a nuestra vida, situación que no entendemos. No entendemos y nunca lo vamos a entender. Y no pierdas el tiempo en buscar respuesta por qué es que estas cosas nos suceden. Porque no lo vamos a entender. Y mientras más respuesta busquemos, no la vamos a encontrar. Porque no podemos entender este conflicto. No se puede entender cómo es que sufrió tanto Job. Un hombre perfecto, apartado del mal. No se puede entender. Mucho menos nosotros. No podemos entenderlo. Por eso la palabra de Dios aquí nos está hablando en el versículo. Lo constituyó, dice, apartó su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargados de los cestos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que hubo una situación difícil, hubo una carga, hubo una preocupación, pero viene el momento donde se libera de esa carga pesada. Y hay alguien que lo hace. Pero para que alguien haga y libere y saque esa carga tiene que estar encima de nosotros. Esa situación difícil tiene que experimentarlo cada uno. Porque mientras no experimentamos esa situación difícil, seguiremos siendo presos. No podremos ser libertados. Pero demos gracias a Dios de que pasamos por una situación difícil. Porque Dios está queriendo liberarnos por medio de esa situación difícil, ¿sabes? Porque mientras estemos bien, no buscamos a Dios, no queremos aprender a depender de Dios porque estamos bien. Porque la situación difícil no llega a nuestra vida, entonces no necesitamos. En nuestra mente, en nuestro corazón decimos, no necesitamos de Dios. Pero Dios nos habla que Él necesita sacar todo ese peso de nosotros. Y más nos dice, en la calamidad clamaste y yo te respondí. Cuando esa situación difícil llega a tu vida, aquí el salmista nos está diciendo, clama. Clama te está diciendo. No está diciendo ora, ni simplemente. Clama. Jeremías, el profeta llorón, dijo,
clama a mí y yo te responderé, fueran sus palabras. Capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Así es. Dios muchas veces responde el clamor. Y aquí la palabra dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Liberar. El propósito de Dios es liberarnos, apreciados amigos y apreciadas amigas, como te decía acerca del salmista de este capítulo 81. Es acerca de la liberación de parte de Dios, pero ¿de quiénes? De aquellos que oyen. Así es. Y aquel que oye es aquel que ora intensamente. Porque si alguien no oye a Dios, ¿para qué voy a clamar? Pues me entra por aquí y me sale por allá. Pero si soy sensible a su voz, entonces lo hago. ¿Te das cuenta? El que es sensible a la voz del Espíritu Santo lo hace. Y no cuestiona, no protesta, no. Es extremista, es hermano. Clamar, no. ¿Te das cuenta? Hay muchas filosofías. Pero estamos de parte de Cristo Jesús, ¿para qué? Para oír su voz. No hay otra manera, apreciados amigos. No hay otra manera de ir por el camino correcto. Si no oímos la voz de Dios, estamos siguiendo a cualquiera, menos al Cordero. Porque el pastor tiene un rebaño. Cristo Jesús tiene unas ovejas. Y Él dice, las ovejas oyen mi voz. Y los que oyen su voz son aquellos que son liberados de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. No todos en este tiempo van a ser liberados. ¿Por qué? Porque muchos todavía van a seguir presos a las políticas y al sistema de este mundo. Y el sistema de este mundo está liberado no aparentemente por un presidente, está liderado por Satanás. Así, directamente. Satanás es quien gobierna. Detrás de los gobiernos humanos está Satanás. Detrás de toda esta crisis está Satanás. No veas un país. El gran conflicto, apreciado amigo y apreciada amiga, lo vamos a entender cuando pasamos tiempo con Jesús arrodillados. Él nos va a mostrar. ¿Sí? Nos va a mostrar. Porque no hará nada Dios sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. Dios te va a revelar muchas cosas. Dios no va a hacer algo oculto. Dios va a revelarte. Ya todo está acá. Necesitamos darle un poco más de tiempo para escuchar y ver esa revelación. La revelación me dice que tenemos que cambiar de carácter, pero me resisto. Como ese cabrito que se resiste a seguir al rebaño y quiere hacer diferente al resto, me estoy resistiendo. Pero esa actitud no es la actitud de una oveja, no es la actitud de un cristiano, no es la actitud de aquel que dice, yo sigo a Jesús. Aquel que sigue a Jesús sigue sin protestar, oye la voz del Cordero. Aquel que sigue a Jesús, la palabra de Dios me dice que yo en el tiempo de calamidad tengo que clamar. Entonces si yo oigo la voz de Dios, yo tengo que clamar. Mucho oro, pero nunca clamo. Voy a hoy comenzar a clamar. Y clamar es sinónimo de sentir verdaderamente la oración, porque cuando hay clamor, hay lágrimas, hay gritos, como lo hizo Ana. Cuando Ana oró, ella estaba clamando. Nadie la entendía, ni siquiera el sacerdote, porque el sacerdote pensaba que estaba ebria. ¿Por qué? Porque lloraba. ¿Por qué? Porque en medio de su oración, ella hablaba con Dios. Posiblemente estaría gritando, porque sentía su oración. Y aquí el salmista David dice, en medio de las calamidades, clama, y yo te libraré. Por eso la liberación es para aquellos que realmente tienen un encuentro verdadero con Cristo Jesús. Yo te animo hoy a que practiques clamar a Dios, porque Jeremías nos dice, clama a mí
y yo te responderé. Entonces es una promesa que dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, entonces yo la adopto como algo verdadero. Que el clamor tiene una respuesta de parte de Dios. Y una respuesta que responde. Así es. Seguimos avanzando. Hemos leído el versículo 6 y el versículo 7. Vamos a leer el 8, el 9 y el 10. Oye nuevamente. Oye. Apreciados amigos, el pueblo de Dios en estos tiempos no está oyendo. Entra por aquí y sale por allá. ¿Cómo guardar el sábado? Entra por aquí, sale por allá. Simplemente lo guardo. Está esperando el momento donde se termine el día sábado y comenzar a hacer todo lo mismo. ¿Y esa actitud qué denota? Esa actitud denota de que solamente esperamos el sábado porque la Biblia dice que tenemos que guardarlo, pero el hecho de comenzar con nuestras actividades seculares, y cuando digo comenzar con nuestras actividades seculares, me estoy refiriendo a que uno termina el sábado y prende la tele y hace sus quehaceres. Sus quehaceres me refiero a hábitos que no son los correctos. Pero muy por el contrario, cuando nosotros terminamos el día santo, el día sábado de reposo, deberíamos terminarlos tranquilos. No deberíamos terminar con el ánimo de que ya se termina el sábado, ya, entonces prende la tele. ¿Qué denota eso? Se termina el sábado, prendo la tele. Porque estaba esperando que termine el sábado para tener mis hábitos. ¿Y hábitos de parte de quién? Hábitos de parte, directamente te lo digo, de parte del diablo. Porque yo te digo algo, ¿qué encuentras en la tele cuando las prendes? ¿Encuentras algo bueno? Sinceramente, respóndeme eso en tu mente, en tu corazón. ¿Encontramos algo bueno? Ponte a meditar y a pensar. Tú te vas a colocar la respuesta. Sí. Yo te digo algo también para terminar con esta partecita. El día sábado a veces nosotros estamos con Dios intensamente porque es el día que pasamos con el tiempo. E incluso muchas personas, yo conozco, que apagan su celular de un día antes hasta el día final. ¿Para qué? Para no entretenerse. Sí, lo apagan. Y eso yo veo y es una enseñanza para mí. Yo simplemente lo pongo en modo no molestar, pero el hecho de apagarlo ya es algo diferente, ¿no? Entonces yo veo eso y digo, wow, ¿no? Tengo que también llegar a tener esa actitud, porque es una actitud para con Dios. Porque eso denota de que no quiero que nada me entretenga o me interfiera. Entonces te das cuenta que hay muchas cosas que el ser humano hace o deja de hacer, pero como resultado del amor hacia Dios. Interesante cuando aquí nos habla de que, oye pueblo mío, y te amonestaré si me oyeres. O sea, ¿qué quiere decir te amonestaré si me oyeres? Que cuando uno oye la voz de Dios, significa que uno tiene que tomar una decisión de cambiar. La amonestación no es un castigo, no. La amonestación es símbolo de que tú, al oír, cambias de decisión. Por ejemplo, ¿cómo amonestan los padres? Tu papá, tú que tienes un papá o que tienes una mamá, o yo que soy hijo. Cuando una madre me dice, hijo, esto es así, está mal, yo oigo esa amonestación y entonces digo, está mal. Cambio. ¿Te das cuenta? Eso es lo que el salmista nos está diciendo, lo que Dios hace con nosotros. Lo voy a repetir nuevamente. Oye pueblo mío y te amonestaré. Y si me oyeras, Israel. Dios siempre está tratando de amonestar por medio de su palabra. Está tratando de hablarnos como un padre. ¿Para qué? Para hacernos ver nuestro error.
Y en los 10 mandamientos, cuando leemos, ahí nos dice cómo debemos de manejarnos. Pero si no lo estamos tomando en serio, y muchas personas incluso no conocen ni siquiera los 10 mandamientos, y es una pena. ¿Por qué? Porque si tan solo conociésemos los 10 mandamientos, la vida toda sería diferente. Sería una vida de armonía en la familia, en el hogar, en el trabajo, en todo sitio. Armonía. Sí, porque los 10 mandamientos nos hacen tener armonía. Vamos a seguir avanzando. Dice, versículo 10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Versículo 11, pero mi pueblo no oyó mi voz. ¿Quiénes no oyeron su voz? Su propio pueblo. ¿Te das cuenta? El propio pueblo de Dios, la propia iglesia no oye la voz de Dios. Imagínate, amigo, acá no está hablando de que no oyó mi voz el que está afuera. Incluso el que está afuera oye la voz de Dios. El que está afuera es más compasivo. ¿Te acuerdas de la parábola, o de esa historia, perdón? De esa historia donde el buen samaritano, ¿te acuerdas? Pasó un levita, lo vio al herido y se fue. Pasó el sacerdote, lo vio y se fue. Pasó el samaritano. Pasó el desechado. Pasó el que aparentemente no pertenece al pueblo de Dios. ¿Y qué hizo? Se compadeció, se llenó de misericordia. El que no es parte de la iglesia, el que no es parte del pueblo de Dios, mira qué actitud tomó. Pero el sacerdote, el levita, ¿qué actitud tomó? Esa enseñanza que Jesús hizo con el buen samaritano, aquí nos está diciendo, está directamente conectado. Por eso dice, aquí nos está hablando, pero mi pueblo no oyó mi voz. Es porque su pueblo, los que dicen ser cristianos, no están oyendo su voz. Personas que no son de la iglesia incluso están oyendo la voz. Porque el buen samaritano me enseña que hay personas que no son del pueblo de Dios, pero que oyen su voz. Es tremendo esto. ¿Qué más? Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubiese andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y habría vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se lo habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Los sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña los saciaría. ¿Se dan cuenta? ¿A quiénes Dios tiene las ganas de liberar? Aquellos que oyen su voz. Ahí bien clarito nos está diciendo todos los versículos. Pero lastimosamente, el pueblo de Dios no está oyendo la voz de Dios. Y cuando dice que su pueblo no está oyendo su voz, es porque muchos no están meditando en la palabra de Dios. La están leyendo como una simple lectura, pero no están meditando. Meditar es como la actitud del minero. ¿El minero qué hace? Coloca el martillo, chanca y sacó el oro. No, el minero va con toda su artillería. Días, sigue, días y días y días y días, sigue perforando, sigue persistiendo. Más tiempo, más profundo, llega al oro. La palabra de Dios es así. La palabra de Dios, mientras más tiempo estemos pasando con la palabra de Dios, más estemos meditando, encontramos esas perlas. Y esas enseñanzas, cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, cuando las meditamos, esas enseñanzas ingresan a nuestro corazón, cambian nuestro carácter. Cuando pasamos más tiempo orando, más tiempo de rodillas,
nuestro carácter va cambiando. Y cuando eso sucede es porque estamos escuchando la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios y tenemos esa actitud, entonces aquí lo que Dios dice es venir y defendernos, derribar al enemigo. Espera un poco más, ya falta un poco más. Cristo va a venir. ¿Para qué? Para dar justicia, para colocar su fallo, para recompensarte a ti que lo has aceptado a Jesús. Y si hoy en día no has aceptado a Jesús, es momento de que lo aceptes, ¿sabes? Porque Jesús también quiere recompensarte a ti que no eres bautizado, a ti que no eres bautizada. Jesús quiere recompensarte. Jesús quiere colocarte tu corona de vida eterna. Y no solamente a ti. Si hoy tú estás viendo esta programación, no es casualidad. Es porque Dios quiere salvarte. ¿Y solamente a ti? No. Solamente a ti no. Dios te utiliza a ti para que puedas escuchar su palabra. Y por medio de una persona, toda una casa puede ser salva. Sí, por medio de Lot fueron salvos su familia. Sus 2 hijas fueron salvas por medio de Lot. La esposa no fue salva. ¿Por qué? Porque a pesar que el esposo le habló y le habló y le habló, la esposa se aferró. Muchas veces hay personas que la estamos hablando. Dios lo está hablando. Pero a pesar de ello, endurecen su corazón. ¿Y qué se puede hacer si se endurece el corazón? Nada. Dios no obliga a nadie a seguirlo. Y si hoy Dios está permitiendo que escuches su voz, es porque Dios quiere salvarte a ti y a toda tu familia. Porque cuando tú oyes su voz, entonces vas a permitir que otros familiares oigan también esa voz. Tus hijos, tu hijo, tu hija, tu esposo. Dios quiere salvar a las familias, pero no puede salvarlas en un todo. Primero utiliza a alguien. Dios siempre utilizó a alguien para salvar a un todo. Dios utilizó a Moisés para liberar al pueblo de Egipto. Dios hoy quiere utilizarte a ti, amigo, a ti, amiga, que eres parte de una familia. ¿Para qué? Para llevar a toda esa familia a la liberación por medio de Cristo Jesús. Dios nos siga ayudando, apreciados amigos, y nos siga motivando a seguir meditando la palabra de Dios. Nos motive a seguir orando, a pasar más tiempo con Él. Que este estudio nos haya colocado una esperanza en nuestro corazón. Dios te bendiga abundantemente. Estoy orando siempre por ustedes que están en la programación. Así como estos nombres están aquí, yo tengo los nombres al costado de mi cama y en un hojabón, orando por ti siempre. Gracias por ver esta programación y porque el Espíritu Santo nos siga acompañando. Y este gracias no es únicamente porque eres parte de la programación, no. Seas o no seas parte, yo tengo que orar por las demás personas, así como tú también tienes que orar. ¿Y sabes por qué tenemos que orar por las demás personas? Porque la oración primero nos hace bien a nosotros. Nos hace bien a nosotros. Quien ora por otros, la primera bendición es a la persona que ora, porque pasa más tiempo con Dios. Y si tú tienes un pedido, escríbelo allí. Yo voy a orar por ti. Yo voy a orar por ti. Porque el propósito es orar por las demás personas. Yo te conozco a ti, pero no conozco tus oraciones. No conozco porque tal vez estás orando por otras personas. Y si hacemos una cadena de oración, si tú escribes tu oración, yo voy a orar por ti y por aquellos que tú estás pidiendo. Dios te bendiga abundantemente. Hoy
que Dios puede hacer un trabajo maravilloso en tu vida y en la mía. Dios te bendiga, siéntete amado, siéntete bendecido, hoy, mañana y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Maranatha, Cristo viene, prepárate.